Me invitaron a hablar de un tema que, bueno, ya que nombrá Fernanda, que el año pasado empezó el ciclo de charlas de microfonía, es un tema que no me hubiera imaginado estar hablando un año después, que es sobre el tema de escuelas e infancia y hablar como profesional vinculado a la pediatría. Realmente es algo que me sorprendió durante todo el año y quería mostrarles un poco cómo fue el derrotero en pandemia. Creo que el año pasado ya estábamos en pandemia, no me acuerdo. No, los microfoneos empezaron de antes, creo. Pero lo cierto es que las escuelas son, a mi entender, uno de los problemas más grandes de esta pandemia, si no el más grande, dadas las repercusiones que va a tener por generaciones en los años venideros. Primero declaro que tengo un conflicto de interés, que es que soy padre, así que vivo en mi casa directamente y creo que fue uno de los principales motivos, ese es un sesgo que tengo, en el cual me volqué de lleno en el último semestre del año pasado y lo que va de este a trabajar este tema, con colegas por suerte muy preocupados también en el mismo sentido de otras partes del mundo. Uno se pone a pensar, me pongo a pensar lo que fue el año 2020 y bueno, es que se escribieran libros de todo lo vivido, de todo lo que fue la propia pandemia y todas sus ramificaciones. Eh, Desde el punto de vista profesional, en realidad todo este año con nuestro grupo de trabajo hemos trabajado un montón y hemos publicado bastante distintas ramas de lo que fue el impacto de COVID en niños. Comenzamos allá por mayo-junio con una publicación fue una de las primeras que describieron niños críticos con COVID en el mundo. Esa publicación ahora ya terminó la parte de colección de datos y esperamos que en el próximo bimestre tener publicada la serie completa. En aquel momento eran menos de 20 niños y ahora tenemos más de 500 para reportar. También nos alertamos y trabajamos mucho el tema de iatrogenia y cómo los cambios de práctica podían generar daño tratando niños con COVID. Evaluamos lo que fue el impacto de la pandemia en el ingreso por otras causas de admisión hospitalaria a pediatría intensiva, como la disminución casi a cero de las infecciones respiratorias graves. También nos volcamos al estudio de redes sociales y cómo impactaba y cómo se fue descubriendo este síndrome inflamatorio asociado a COVID en niños, que es como lo más característico en infancia, con el coronavirus. Pero es esto, el tema en realidad que a nadie nos hubiera tenido gustado, que medio que acostumbrarnos a lo que son las escuelas cerradas y con una disrupción enorme de todo el sistema educativo en el mundo. Y como pediatra les digo que hizo que, o debería ser que todos los pediatras redimensionemos la escuela y los centros educativos como o sea, la importancia que tiene para el niño y la familia los centros educativos en todo el desarrollo y el bienestar infantil. Y ahí hay algunas fotos de cosas que nos fueron pasando. Quizás saben, bueno, que escribo algunas columnas de opinión. Creo que esta generación está bien ponerle colonias o cuarentines, niños que quedaron sin escuelas y además con grandes partes del año pasado en Uruguay y en otras partes del mundo casi a un confinamiento completo. Y nos acostumbramos también, y lo hemos visto en el último mes o bimestre en Uruguay, a que hasta los juegos infantiles estuvieron encintados como si fuera un área del crimen. ¿Sí? O sea que yo lo que quería era tratar de condensar en un artículo que escribí hace mes y medio, que creo que es muy vigente, se van a dar cuenta enseguida los uruguayos que escuchen esto cuál es el diferencial, pero creo que conceptualmente la situación, digamos, de lo que significa la escuela en el control de la pandemia y las ramificaciones que tienen las escuelas en el bienestar infantil y en la salud infantil no ha cambiado. La evidencia sigue siendo cada vez más consistente en las premisas que yo nombro en este artículo. Y sin embargo, seguimos los adultos cerrando juegos infantiles, cerrando escuelas. Así que este daño se sigue prolongando, sobre todo en Latinoamérica. Así que este es uno de los artículos últimos publicados en BMJ
con el grupo de colegas británicos, italianos y también de otras partes del mundo, que lo que vimos es que ya tiene un gran impacto en el futuro de los niños. Así que es un tema que los pediatras, y más los que están en formación, van a tener que aprender muy bien para la próxima pandemia y no repetir los errores que estamos teniendo ahora catastróficos. Yo les voy a leer en realidad, no quiero explayarme hablando, pierdo tiempo hablando muchas veces, entonces voy a leer el artículo que se llama Peligros niños en las escuelas, como dicta esta slide. Fue publicado en la Diaria hace un mes y medio, hace 2 meses casi. Y voy a leerlo en realidad para ser consistente, como les dije. Esta pandemia hace rato que dejó de ser una pandemia. El devenir de los acontecimientos se pareció mucho a un Titanic en el que la punta del iceberg fue la COVID-19. En septiembre pasado, Richard Horton, el editor en jefe de The Lancet, alertó que el enfoque biologicista exclusivo de la COVID-19 era demasiado estrecho de miras y recordó el concepto de sindemia, acuñado por el antropólogo Merrill Singer en los 90. La conjunción de factores sanitarios, económicos y sociales hicieron el 2020 un año de enorme complejidad, en el cual la mirada solo centrada en manejar el virus puede ser uno de nuestros peores errores. Si se quiere trabajar en mejorar el desastre que tenemos entre manos y mitigar los daños asociados al virus y a la respuesta social mismo, hay que asumir que la pandemia es mucho más que un virus. COVID-19 es una sindemia y como tal el enfoque debe ser multidimensional y por ende amplio, aceptando que no hay recetas únicas ni infalibles y asumiendo que a un fenómeno tan complejo las soluciones sencillas son además de reales contraproducentes. Pero es muy difícil hacerlo en el ambiente actual. 2020 fue quizás el comienzo de una crisis civilizatoria que será confirmado o no por el paso del tiempo y cuyo formato final es incierto. La pandemia no fue ningún cisne negro, el propio Nassim Taleb, el creador de la teoría de lo altamente improbable, así lo asevera. Para prever la pandemia, solo hace falta echar mano a un libro de historia y confirmar que las pestes acompañan y acompañarán al hombre desde siempre. Aunque nos parezca que la nuestra fue la peor pandemia, es el sesgo propio del que lo vive, lo único incierto era saber qué virus lo ocasionaría o la fecha precisa en que todo ocurriría. Lo que sí parece mostrarnos COVID fue la fragilidad del mundo en el que vivíamos. Hace unos meses relataba que mientras contábamos los muertos sucedían cosas. De a poco nos fuimos mal acostumbrando a cosas que no están buenas. El terror del otro, al señalamiento y ensañamiento ubicuos, a los aporreos con censura a todo nivel y abolición del disenso en la búsqueda de soluciones en este problema. La prohibición de la duda, el miedo paralizante y la exigencia de respuestas rápidas a una ciencia que es evolutiva y como tal imperfecta, dejará mella y costará juntar las partes que quedaron sueltas para así proyectarnos. Parecemos vivir un tiempo teñido de binarios, sin tonos, en blancos y negros, en buenos y malos, cuando en realidad la vida son puros grises. Lo más seguro es que la verdad en esta pandemia la encontremos en los medios, lejos de los extremos, cooptados por los negacionistas a un lado y los apocalípticos del otro. Es más difícil no estar en los extremos de esta historia, pero demos una chance de buscar por allí y evitemos caer en las garras de los autoritarismos que olfatearon terreno fértil en lo vivido. La sindemia es un gran experimento social, en el cual entramos todos sin pedirlo y en el que plataformas como las redes sociales y las corporaciones que las crearon no dejaron de alimentar esta polarización en la que andamos metidos todos como cobayos. ¿Será también el sencillo e inevitable miedo del hombre del siglo XXI y su enfrentamiento a la muerte a la que el virus nos expone lo que nos hace actuar así? Parece que en cuanto pase el temblor, todos nos debemos una franca reflexión social de cómo estamos abordando el tema muerte en nuestras sociedades. A fin de cuentas, por un buen tiempo, lo más seguro es que sigamos siendo mortales. Hoy justo es el día en que fallece Felipe, con 99 años, tranquilo en su casa. Digo, por un ejemplo bien de las últimas horas. Vayamos a los olvidados, como nombro yo a la infancia. Si pasamos raya a un año de pandemia y miramos atrás, debemos percatarnos que COVID-19 es una catástrofe cuya evacuación fue inversa. Los más débiles quedaron para atrás. En esta historia, los niños nadan sin bote en el mar de nuestras incertidumbres. Dentro de la maraña sindémica, los niños fueron el grupo etario cuyos derechos fueron tirados al tacho.
Hace rato sabemos que los niños y sus actividades sociales que los define como niños no son ni tan afectados por el virus SARS-CoV-2 ni responsables principales de brotes epidémicos y las olas subsiguientes de contagio en los lugares más castigados. Ni siquiera los adultos que comparten la vida, como padres, tíos, abuelos, y o trabajan con ellos, como los maestros, son población de riesgo para desarrollar enfermedad grave. Sin embargo, la ciencia sigue sin estar en la agenda de prioridades sociales para salir del barro de la COVID-19 y los daños a toda una generación de Coronials y Cuarentins se siguen acumulando. Quedarán para otra charla el impacto atroz de las cuarentenas, los encierros hogareños mandatorios con la idealización del quédate en casa, las plazas con juegos infantiles encintados bajo amenaza, la proscripción de deportes y paseos públicos y las acusaciones a niños y jóvenes como asesinos de abuelos. Hoy insistiré en, a mi entender y el de muchos, el elemento más disruptivo y masivo que caracteriza mejor este abandono infantil por el mundo, que es el cierre prolongado de las escuelas. Cuesta creer que sigan siendo necesarias charlas, artículos, pidiendo a gritos urgente reacción. Duele, pero somos aún testigos de que en el siglo XXI los niños siguen siendo vistos como una amenaza. O peor, un no tema. El silencio es uno de los peores enemigos del cierre escolar. En las noticias nocturnas, los contadores de muertos y casos COVID no tienen espacio para contadores de los miles y millones de niños que han perdido, o mejor dicho, les han sido robados días de escuela. Con colegas pediatras de Europa, África, Asia y Latinoamérica, hace meses estamos estudiando la situación educativa, asombrándonos con lo que nos topamos, una verdadera catástrofe. Y les invito, si quieren y si no tienen acceso, bueno, está free access a leer en nuestro artículo, que recaba datos hasta noviembre, habría que actualizar por la situación en Latinoamérica, por lo menos no ha cambiado mucho, de lo que es esto, una verdadera catástrofe. En esta publicación analizamos en todo el globo cuál fue el patrón de cierre escolar desde el inicio de la pandemia hasta noviembre del 2020. Para resumir los hallazgos, a la decisión unánime global de cerrarlas, y todos recordamos, en marzo de 2020, le siguió una reapertura que fue caótica, fragmentada, desorganizada e incompleta entre regiones e incluso dentro de los propios países. Muchos ni siquiera reabrieron, aunque sea de forma parcial. Lo que vivimos en las tres Américas es dramático. Al rojo vivo pintamos el mapamundi con los datos que tuvimos y explica la coincidencia con el llamado urgente que ya dejó de ser urgente porque esto fue alrededor de noviembre, tanto UNICEF, UNESCO, también la OMS y otras organizaciones para reabrir escuelas, para que sean priorizadas y dar educación presencial para revertir esta catástrofe. Ni siquiera Uruguay, el primer país que reabrió escuelas de la región en forma progresiva, logró abrir sus escuelas como antes de pandemia. La reapertura, y recuerden, el año pasado, nunca fue completa para todos los niños, a pesar de que en todo el año fue el país con mejores índices de control de pandemia y nunca tuvo colapso asistencial ni riesgo inminente de desarrollarlo. Una situación como la que vivimos ahora, no escapamos en Uruguay a lo mismo que hicieron el resto de los países, que fue cerrar todo. Y cerrar en primer lugar, y para peoría, un año después de todo lo conocido, del poco impacto que tiene el cierre escolar en el control de la pandemia. Esto es un agregado mío de esta última semana. La reapertura nunca fue completa. Perdón, eso ya lo dije. Ir a 2 o 3 veces a la semana no es presencialidad completa para un niño, menos una vez a la semana como propuso el equipo de Biden hace unos días. Esto estoy hablando de enero, febrero. En muchas regiones se infla el término reapertura. La educación, y esto queda claro a través de todas estas organizaciones vinculadas a la protección infantil, no puede seguir en pausa en 2021 y seguir dejando al 97% de niños latinoamericanos sin educación presencial. Son casi 150 millones en esta situación. Y por ahí dejo los números que nadie parece mirar. ¿Qué dice la ciencia sobre las escuelas? La apertura o cierre, cómo y cuándo abrir escuelas, no es una pregunta que deba responder la ciencia. La ciencia, o mejor dicho, las diferentes ciencias, pueden analizar e informar los riesgos vinculados al cierre o la apertura, con errores diversos y una incertidumbre con márgenes medibles. Pero la decisión final queda en las sociedades que ponen sus valores y la mirada de a dónde se quiere ir en la toma de tal decisión. ¿Qué priorizar?
o no en una sociedad no es un asunto científico. No se le puede ni debe pedir a la ciencia una decisión que es política y que debe definir qué sociedad queremos ser, qué riesgos asumir y qué riesgos no. La ciencia es una herramienta, una de las más maravillosas creadas por el hombre, pero el que la utiliza para construir o destruir son las sociedades. La ciencia te puede afirmar con mucha certidumbre, sí, que usar vehículos motorizados va a matar a millones de personas cada año. Que el alcohol o el tabaco en venta libre y la comida chatarra matará a otros tantos millones más, y que los contagios por influenza y VRS seguirán matando niños y adultos cada año, y que los contagios suceden en casi cualquier lado, también en las escuelas. Incluso puede proponer que circuncidar varones disminuiría la tasa de infecciones urinarias infantiles. De hecho, lo hace. Pero no imagino hoy una sociedad moderna que quiera privarse de viajar sin motores, prohibir los McDonald's por insalubres, aprobar una nueva ley seca o prohibir cigarrillos y penar a las colectividades religiosas que siguen circuncidando a sus varones. Tampoco cerrábamos cada año las escuelas cuando las epidemias invernales llenaban los hospitales con niños enfermos. La vida es una asunción y elección inevitable de riesgo diaria, y con COVID no es diferente, aunque el temor infundido durante más de un año en forma intensiva magnifique la realidad y nos impida ver los riesgos asociados, por ejemplo, a la no presencialidad escolar. Si nos pusiéramos a pensar cada mañana la cantidad de riesgos que asumimos al levantarnos de la cama, volveríamos a toparnos con las sábanas y no saldríamos más del cuarto. ¿Cuál es la amenaza con escuelas? Aunque sabemos que las escuelas abiertas no son una amenaza en COVID-19, y esto quiero ser enfático, hay una montaña de evidencia que las escuelas no son el problema de COVID. O sea que hay bastante evidencia científica contundente, pero igual obviamos siempre analizar la amenaza de sus cierres prolongados. En la balanza, por mucho margen, el peligro mayor es no abrir escuelas. ¿Se escucha? ¿Sí? Cerrar escuelas es cerrar vidas. Para un escolar, el riesgo de morir por COVID-19, según algunas estimaciones, puede ser de 1 en 1.000.000, mientras que el riesgo de morir por suicidio para un joven, un adolescente, es hasta 10 veces mayor del riesgo de la COVID. La crisis de salud mental infantil es real y descrita en muchas latitudes. La expulsión de niños al mercado laboral, a la guerra, la desnutrición y malnutrición por sedentarismo y obesidad, la falta de vacunación y aumento de enfermedades prevenibles por vacunas son también reales. Ya se están reportando por muchas partes del mundo. Perdón. La virtualidad no puede sustituir nunca a la presencialidad. Los niños necesitan niños, no una pantalla de Zoom que ya ocasionó en China una epidemia de miopes escolares, la miopía de la cuarentena. Lo acaba hace un mes y medio, lo reportó JAMA Ophthalmology. Lo que fue la miopía, se desarrollaron 2 meses de encierro en China, apareció una epidemia así de miopes impresionante. Entonces, paremos de decir que la virtualidad es un buen sustituto. Y si lo hacemos, lo mínimo sería asegurarles a todos los niños acceso. Cuestión que no sucede en 1 de cada 3 niños en Latinoamérica. El deterioro de la salud de las familias con niños es ostensible. Por lejos, el cierre escolar afectó a las mujeres más que a hombres. Pues esto del quédate en casa termina siendo un castigo para millones de madres que dejan trabajos y abandonan sus vidas profesionales. La equidad de género ya está retrocediendo lo que avanzó en los años previos. Las escuelas son las vacunas que casi nadie reclama, una vacuna que teníamos y que COVID-19 hizo casi desaparecer y que protege a la ignorancia de las inequidades, se asegura que los que menos puedan superarse y conquistar los derechos que la cuna no les dio. Así vamos un año y pico y sin miras de mejorar en lo que vamos del 2021. Es más, Uruguay presentó un retroceso con respecto al año pasado. Las escuelas siguen bajo sospecha a pesar de que la transmisión es menor que en comunidades. ¿Los niños se enferman? Sí, claro. Aunque el riesgo de enfermar gravemente o morir es mínimo. Contagian también, pero transmiten menos a los adultos de lo que nosotros a ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Para los niños el virus nuevo no es un problema más relevante que los virus que los enferman todos los inviernos. Incluso comparado a la gripe y al VRS los enferma menos. También queda claro que cerrar escuelas suma poco y nada en el control de la pandemia. Ya sabemos que solo reflejan la
circulación comunitaria y que no son tampoco motores de la misma, incluidas todas las variantes que han tenido tapa de diarios en todos lados. La famosa variante es el mismo patrón que se reitera con respecto a escuelas. Pero al ser un elemento vital en el desarrollo humano, es el cierre prolongado de escuelas la que trae las peores consecuencias para toda la sociedad. La ciencia tiene consenso de que si comienzan a cerrar actividades por el colapso o su riesgo inminente sanitario, las escuelas deben ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Y vale bien enfatizar lo de último, no sé que otra vez desde bares abiertos veamos bajar las persianas de las escuelas. Esto obviamente es viejo. Acá en Uruguay volvieron a cerrarse las escuelas antes de cualquier otra actividad adulta. Cerrar escuelas es cerrar 1000 caminos para que millones de vidas crezcan y logren su potencial. Cerrar es discriminar, cortar alas, sumergir a los más sumergidos todavía más hondo. Cerrar es quitar derechos a los niños contraviniendo en forma flagrante las convenciones internacionales firmadas por todos los países de las Naciones Unidas. El derecho a la educación sigue siendo violado cada día sin escuelas, un derecho que sabemos genera un sinfín de otros derechos. El efecto dominó desencadenado por escuelas cerradas supera por mucho los riesgos de la apertura. El sector público es con mucha diferencia el más golpeado y el drenaje hacia el sector privado ya comenzó. Esto será combustible para mayores inequidades sociales, lo cual dejará peor a nuestras sociedades cuando toque la próxima pandemia. 2021 es el año de las vacunas COVID para adultos. Los niños no la recibirán al no ser población de riesgo y los estudios recién están comenzando. La vacunación domina el debate público actual y la situación pinta para seguir dando que hablar y debatir con todo el candor durante lo que resta del año. Y mientras un vergonzoso y flagrante apartheid vacunal se desarrolla, la vacunación masiva a la fecha en países pobres es muchas veces futurología, y los países ricos muestran el brazo mientras el resto mira la sonrisa con la ñata pegada contra el vidrio. La vacunación escolar que los niños precisan sigue faltando por millones de dosis. Crinein, y termino. En mi país, Uruguay, y hago un paréntesis, esto tiene un mes, más de un mes, pero es el sentir que tenía en febrero. En mi país, Uruguay, las clases presenciales están por comenzar los cursos y el gobierno fue claro que quiere ir por ese camino. Obviamente, cuando se le complicó, lo primero que hizo fue cerrar las escuelas. De todas formas, quiero rescatar que hubo muy valiosas señales desde la sociedad civil apoyando esta medida, como el de la Universidad de la República dando sus edificios, el fútbol infantil y cooperativas de vivienda dando sus salones para ampliar las aulas que se precisarían. Sí, se puede, y hay que seguir luchando hasta que todos los niños vayan todos los días y los que dejaron las escuelas regresen. La humanidad pudo desarrollar decenas de distintas vacunas eficaces para un virus totalmente nuevo en tiempo récord y no podemos devolverle a nuestros hijos su lugar para estudiar. Tenemos conocimiento científico para reducir aún más el riesgo de contagios en este escenario con medidas muy básicas. Mascarillas en niños mayores, distancia, lavado de manos. Pero hay que aceptar que riesgo cero no hay, ni hubo, ni habrá nunca, ni para COVID-19 ni para todas las enfermedades no COVID que quedaron en el olvido. Pedirle más y más cosas a las escuelas en ese sentido lo único que logra es mantenerlas cerradas y es injusto, acientífico e inconducente y perpetuará la violación de los derechos de los niños. Toda crisis es una oportunidad. La palabra crisis parece derivar del antiguo griego krinein, cuyo significado sería tomar una decisión, un juicio. Necesitamos una ola de contagio latinoamericana de escuelas abiertas y priorizar a la infancia una vez por todas. No puedo resumir mejor que mi colega Vinay Prasad la situación. Cuando hay pandemias, no hay ganadores. Abrir escuelas significa que perdemos menos. A veces perder menos es lo mejor que podemos hacer. Por ahí terminaba el artículo con una breve actualización para que tengan una idea de los riesgos. Para volver al tema de los riesgos, ahora con ya escuelas uruguayas cerradas, van 16 días, nos quedan como 20 días por delante seguros cerradas. Un estudiante o un profesor de primaria tiene 20 veces más riesgo de que contraiga COVID afuera que dentro de las escuelas. Esto fue en Estados Unidos en la época de la peor incidencia. Por ejemplo, para un maestro, ir en el auto en un promedio de 5 a 15 millas más o menos, cada día conlleva el mismo riesgo de contraer COVID para un maestro y morir por eso. Entonces nadie habla de los riesgos de escuelas cerradas. Ese es el problema que estuve diciendo. Y este último mes, fíjense lo que es
ya lo que son las pésimas noticias educativas, los países que tenían, y ahí ven dos, tres países latinoamericanos, Chile, Colombia, Costa Rica, los que estaban peor o con deterioro marcado de la educación, van a ser los que más duros se van a golpear con el cierre escolar. O sea, el cierre escolar afecta más a los países que peor, y Uruguay, que venía en bajada también. Otra pavada, perdón que lo diga con esta palabra, porque son pavadas que dicen, no, esta dicotomía, salud, economía, cerrar escuelas no es gratuito para nadie. Miren la OCDE, la Organización de Economía, de Economistas del Mundo, hablan de ya están analizando hasta septiembre del año pasado los billones que perderán nuestros países en términos de PBI en los próximos años. Con dolor, esto es un slide que voy a guardar por años, creo que nuestras sociedades científicas firmaron en el punto 1 solicitando medidas más estrictas al gobierno, todas, incluida la Sociedad Uruguaya de Pediatría, de Psicología, etcétera, firmaron que querían el cierre de escuelas y de los centros educativos por 3 semanas. Esto fue el 22 de marzo, así estamos, acá hubo una presión profesional, médica, en mi opinión, alejado de toda la evidencia la evidencia e incluso el consenso de que había de que lo último que fueran las escuelas, creo que nos vamos a dar cuenta con el tiempo de lo vergonzoso que fue esta declaración, esta solicitud de cierre. Acá están, incluso los maestros, contentos el día de ayer de que están suspendidas las clases. Obviamente, todas las organizaciones nucleadas con el sindicato médico hicieron lo mismo, solicitaron dentro de un paquete de medidas restrictivas, que no viene al caso de discutir, pero sí incluyeron en el punto 1 el cierre escolar. Y miren en el atolladero que estamos ahora. Y este cuadro creo que es lo que mejor lo resume. La educación presencial es el chivo expiatorio perfecto. Entonces, aumentan los casos como aumentaron, en el peor momento aumenta la incidencia de COVID, cerramos escuelas y liceos. ¿Qué pasa en los 3 escenarios? ¿Aumentan más los casos? Bueno, no era eso, obviamente, como estamos viendo ahora, ¿no? Los casos siguieron su curso independiente. Es decir, algo que la evidencia ya lo mostraba que iba a suceder. Pero bueno, no era eso, pero igual, vamos a mantenerla cerrada, porque no vamos a abrir ahora que estamos peor. ¿Qué pasa si la tasa de casos se mantiene? Si estamos igual que antes, entonces seguimos con la educación cerrada, aunque se ve que no tiene efecto. Y si desciende, entonces está, la escuela tenían que ver, entonces vamos a mantenerla cerrada. Lo que quiero llevar y lo que muestra este cuadro es que estamos en un limbo, la infancia quedó en un limbo dolorosísimo, dañino, que no suma nada al control de la pandemia, aunque sigan insistiendo en la movilidad, no va por ahí el problema del control de la pandemia con respecto a escuelas, y los niños otra vez olvidados, ¿no? En Uruguay es bien claro, no fue, a pesar de que había un año de conocimiento, de consenso científico, no fue lo último en cerrar, sino que fue lo primero y casi lo único. Entonces se utilizaron variantes, que ya se sabe que las variantes, aunque circulen, no cambian lo que es infancia y lo que es el gradiente de más contagios en adultos que en niños, no lo cambió ninguna variante hasta el momento. Son todas excusas esgrimidas por el gobierno uruguayo y exigidas por muchos colectivos para suspender clases. Lo cierto es que lo único que blindarán a abril son los niños. Y me corrigieron la otra vez, me dijeron, en realidad nosotros blindamos los adultos a los niños, y esto duele. Miren lo que es en esta semana, la OMS sacó diciendo, este documento que los invito a leerlo, miren que no, ni siquiera con alta contagiosidad por las variantes, esto no se generó ningún tipo de evidencia y no hay evidencia que hable de que ni siquiera las variantes contribuyan a un aumento de la transmisión comunitaria. Y esto es, creo que ya es abogacía en realidad por el tema de escuelas de mi parte, pero con Vinay Prasad, que es un colega, no sé si lo conocen, síganlo en redes, lean sus manuscritos, tiene publicado de todo, tipo oncólogo, pero además salubrista y que se ha dedicado y ha tomado en realidad escuelas como el tema de la pandemia. Y él piensa que es como fue en Estados Unidos la guerra de Irak. O sea, no nos hizo sentir más seguros después del ataque a Irak. Se embarcaron en una guerra sin tener información adecuada. Eso fue lo que pasó con escuelas después de que siguió, ¿no? Primero estaban bajo amenazas. Millones de niños fueron lastimados, y esto obviamente pasó con los, ¿no?, veteranos de guerra, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Y creo que el sentimiento público va a cambiar, como dice Vinay. O sea, la gente, la población y la sociedad se van a dar cuenta
de que hay un enorme error, y hubo un error gigantesco porque ya dura más de un año. Y creo que hay muchas colectividades científicas, científicos, políticos, etcétera, que se van a dar cuenta de que se pararon en el lugar errado de esta historia, que fue el no proteger a los niños. Yo creo que si te considerás alguien vinculado a la ciencia, si te considerás alguien progresista, un abogado de los derechos humanos o simplemente un humanista, no se puede defender en ningún momento el cierre de escuelas. Y yo sigo viendo públicamente, hablando de que las escuelas fueron las responsables, de que había que un año después. Así que yo creo que los que sigan generando miedo con el tema de escuelas, presionando desde todos los sectores, simplemente son cínicos y creo que en el fondo se van a arrepentir cuando veamos y empecemos a ver en nuestros hijos el impacto del cierre escolar. Me quedo con esto y termino. Este mensaje es una colega neonatóloga, me lo envió en diciembre del año pasado. Quiero ser optimista. Espero que abran cuanto antes las escuelas. Vamos a seguir muchos abogando por ello. Creo que las vacunas en breve tiempo vamos a tener el impacto y este caótico reinicio de año, con los niños otra vez confinados sin ir a sus escuelas, sin estar con sus amigos, se va a transformar en lo que fue el reinicio de clases antes del fin de año. Yo di una clase parecida en muchos países, como la que les estoy dando ahora, y les trataba de animar, así que me vuelvo a tratar de animar de la felicidad que va a generarnos el ver otra vez a nuestros niños yendo con sus pares. Las escuelas son sus lugares, son lugares seguros, y creo que tenemos que estar todos tratando de bregar para que los niños, todos los que no pudieron reengancharse, reenganchen, los que abandonaron el sistema educativo, ir a buscarlos, porque no son solo nuestro futuro, son nuestro presente. Así que, gracias. La dejo por ahí y quedo abierto a preguntas. Perdonen si me... La dejo por ahí. Bueno, Seba, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer comentarios o preguntas. Yo tengo un comentario y es que la situación a mí me nace el sentir vergüenza. O sea, vergüenza es la única palabra que me viene realmente cuando uno piensa en lo que ha pasado. Y ahora, mientras vos leías, y realmente en el texto que habías preparado, como estabas en otro momento, tenías una sensación de, digamos, de que en tu país por lo menos las cosas tal vez no se estaban haciendo tan mal, parados en el día de hoy, y pensaba cuando te invitamos a dar la charla que nosotros también estábamos en la misma postura esa, porque no imaginábamos lo que iba a pasar con el mes de abril y finales de marzo. Y me da también mucha vergüenza que el presidente de la República defienda una postura, digo, porque es el presidente de todos y sale públicamente a decir cosas que son absolutamente inapropiadas, a pesar de que tiene mucha gente que le dice lo que está pasando con los niños. O sea que mi reflexión es que como sociedad tenemos que sentir vergüenza y que, bueno, aunque este sea nuestro granito de arena de poder abrir un micrófono y después difundir esto y hablar del punto de vista que se pueda con los actores políticos, como decís vos, porque esto es una decisión política, las evidencias se caen de maduras. Y además te hago una pregunta y es la siguiente. Observé en la situación de África. ¿Vos tenés algo para comentar con respecto a África donde predomina el verde en ese mapamundi que mostraste? Si nos podés aclarar un poquito. Sí, en África, bueno, África es África. Es un... Si ustedes ven en realidad lo peor de África, porque eso fue, en realidad es un tono de entre verde hasta rojo, ¿no? Pero hay lugares rojos en África también y amarillos, en lugares donde no hubo impacto COVID. O sea que las decisiones, y eso es algo interesante que te muestra África también. África en realidad y en otras regiones del mundo, Europa incluso, la decisión de cerrar escuelas en algunas partes del año, o te diré que la mayor parte del año, si uno ve la tendencia,
muchas veces las decisiones políticas de cerrar escuelas no se acompasaron, no se tomaron en base a el impacto que estaba teniendo COVID en la comunidad. O sea, si uno se imagina decir, bueno, es más lógico cerrar el sistema escolar cuando está colapsando el sistema, ¿no? O cuando está en riesgo de inminente colapso, como terminó cerrando Gran Bretaña, que era como una luz. Gran Bretaña fue un lockdown e incluso así fue lo último que cerró las escuelas. Y una información que nadie maneja, en Gran Bretaña el 30% de los adultos siguieron llevando en el medio del lockdown a sus niños. Yo tengo colegas, todos los médicos, por ejemplo, llevan a sus hijos, siempre les aceptaron para justamente, ¿no? Los que eran vitales, que sus hijos estuvieran cuidados en las escuelas. O sea, tampoco cerraron del todo, aunque sí la decisión para la mayor parte de la población fue esa. Y en África, en realidad, nos costó mucho encontrar información y ves países, ahora no me acuerdo, tendría que chequear justo, lo pueden ver en países que no tuvieron COVID, o por lo menos no hubo impacto COVID, y sin embargo cerraron la escuela igual meses. África tiene eso el colega italiano con el que trabajamos trabajó en África muchos años, hay colegas de África y en realidad ellos vieron lo mismo, cosas como las que vimos nosotros el año pasado. Yo ahora pienso, Uruguay, a nivel local, estamos teniendo, piensen en esto, 3.000, no sé, 2.000, 3.000 casos por día, con un sistema sanitario que ahora está saturado, bueno, esa discusión, pero está tensado. Pero nosotros fuimos los mejores de la clase, no teníamos COVID el año pasado. A ver, ¿queda alguna duda de que la pandemia nos pegó ahora? Nos pegó ahora la pandemia. Y bueno, y el año pasado cerraron escuelas meses, y cuando reabrieron fueron parciales todas las aperturas. Escuelas, recién la última quincena, digamos, quedó abierta, había 15, 50 casos en todo el país. O sea, uno piensa, bueno, y yo te acompaño, Fernanda, y perdón que me fui el término es vergüenza. A mí me da vergüenza. Y yo creo que la mayoría de los colegas que apoyaron la medida, o por lo menos porque apoyar a esta altura para mí del partido es también callarse. Eso es apoyar. Callarse es apoyar, por eso el silencio es un gran enemigo de las escuelas. Y la ciencia, entre comillas, porque si hay algo que no fue una decisión, fue científica, firmaron un documento pidiendo que por favor cierren las escuelas. Hace nada, ¿no? Y nadie se alarma y nadie se alerta porque el presidente el otro día dijo que un mes más iban a seguir cerradas. Entonces, mi madre me dijo, no te aflijas más, somos un país de viejos, con el dolor me dijo, ¿no? Somos un país de viejos y los niños los pusimos en el lugar que normalmente les dedicamos. Y creo que en los momentos de crisis se ve lo mejor y lo peor de la gente. Y en el caso niños, creo que en el artículo lo puse una parte de lo que les leí, creo que una de las cosas que hay que redimensionar es qué posición en los hechos le damos a la infancia. Y si ustedes ven y analizan, yo no soy político, pero cualquiera puede hacer un análisis político sencillo, el presidente cerró lo que era más fácil para cerrar para él. Porque si uno piensa que todas las sociedades científicas le firmaron que por favor cerrar escuelas, que todos los maestros estaban pidiendo que por favor cerraran las escuelas, que muchos padres asustados por toda la situación vivida en los últimos años también estaban solicitando, ¿quién pierde? No hay costo político por el cierre de escuelas. En realidad, también me hace reflexionar, y en el artículo ese lo pusimos el año pasado, que Uruguay, aún siendo el mejor de la clase, en el sentido de que se había controlado la pandemia al punto de no tener pandemia, prácticamente, durante todo el año 2020, fue lerdo. Para mí, al mejor de la clase, más te tenés que autoexigir. O sea, cuando se nos complicó, como se les complicó a algunos otros países, hicimos lo mismo que todos. O sea, no somos diferentes. Yo ahí discuto. Si ustedes ven cuando fue difícil, no fuimos diferentes. Es más, va a quedar en un limbo la escuela y yo espero, pero vieron el cuadro que hizo un padre en realidad, que es bacteriólogo, creo, un colega que está en familias organizadas de la escuela pública, y el cuadro o sea, las escuelas van a seguir cerradas, lo más seguro, porque ya se puso bajo la lupa, nadie las defiende, y además yo creo que hay una profunda ignorancia. O sea, hoy en día, para defender cierre de escuelas, o sos un cínico o sos un ignorante.
Punto. Y es así, porque no tiene nada que ver. Yo defendí cierre escuela en marzo todos lo defendimos. Vamos a cerrar. Yo tenía miedo también por mis hijos. O sea, ¿no? Todos teníamos. A ver qué pasa acá. Cuando pensamos que no. Y sin embargo, no sirvió toda la evidencia contundente. No sirvió. Se levantan noticias. Hay colegas muy encumbrados que están divulgando hace una semana un estudio de Hong Kong que acusa a los niños de que expulsan el virus. Entonces son los contagiadores asintomáticos silenciosos. No sé, o sea, es vergonzante en realidad. Yo creo que en un tiempo, porque todo queda guardado en la memoria, todo queda guardado en las redes, todo queda guardado cuando se le muestre todo lo que fue. Espero que tengan la grandeza de decir: nos equivocamos, fiero, la culpa fue nuestra. Eso hablaría bien de la ética y espero que así suceda, pero pronto, y que se retracte. Y gracias por el espacio. A ver, ustedes también me invitaron a hablar de esto hace como 20 días sin saber lo que iba a pasar, pero también porque veían que la cosa estaba complicada, ¿no? O sea, y que fue un hecho grave del año pasado que pasó como a bajo ruido. Perdón que me pongo fusivo. No sé si... Vale, soy. Vale, adelante. ¿Para qué? No sé, ¿qué tengo que apretar acá? Parezco una vieja, pero no es mi aparato. Ahí. Porque estás... Está. ¿Cómo andan? Bueno, Seba, muchas gracias por la presentación. Vos ya sabés lo que yo pienso, porque hemos estado hablando de este tema. Pero a mí la verdad, como dijo Fernanda, además de que me da vergüenza, en parte también me siento responsable de esto que está pasando, porque uno también, de alguna manera, es la Facultad de Medicina, de alguna manera somos la Universidad de la República. El año pasado pasó lo que pasó con los niños y fue gravísimo, y este año vamos por el mismo camino, y yo todo el tiempo me pregunto cuál es la forma de hacer sentir a la población la seguridad de mandar a los niños a la escuela, porque los maestros que tienen que defender la educación pública y privada de los niños, o sea, la educación de los niños, no la están defendiendo en este momento. Y yo pienso que es el miedo lo que los detiene, porque no se me ocurre otra cosa para pensar. Entonces digo, ¿cuál es la estrategia de esta situación? Porque yo ahora comentaba que decía, te cortó un poco, Vale. A ver, ahí me escuchan. Repetí, ¿cuál es yo no sé. La estrategia, ¿cuál es la estrategia para esto? Porque yo digo, por ejemplo, ¿no? En el pensamiento más intuitivo de todos, los niños, si uno pensara, bueno, los niños que están en riesgo, no sé, están en la escuela con maestros vacunados y en las casas con padres sin estar vacunados, porque la mayoría de las personas de la edad, padres de niños escolares, por ejemplo, no están vacunados. O sea que y van a trabajar porque no se cerró nada. Entonces son niños que están solos, que están con padres que no están inmunizados durante horas, y en ese sentido también es como que yo pienso, no puedo entender cómo las sociedades científicas o los gremios, lo entiendo, en parte. Lo que no puedo entender, y me pregunto, son los maestros. O sea, yo miraba el otro día un cartel en Nueva York que puso UNICEF, todo luminoso, que estaba en las redes enormes, que decía, las escuelas es lo último que se cierra, y la OMS, o sea, todo sigue para el mismo camino y nosotros estamos en otro, y no puedo entender cómo la sociedad no defiende la educación de los niños, los maestros no defienden la educación de los niños, y me pregunto en la universidad, porque yo soy nosotros somos la universidad y no puedo entender si estamos en falta, o sea, uno como que se cuestiona, ¿no? Porque ¿cuál es la estrategia? Tampoco puedes ir a romper todo, hacer una marcha, no sé. Pero digo, publicar en redes no es del todo. En las redes se arma pelea y polarización y la gente interpreta cualquier cosa. A veces no es tan fácil comunicar en redes, porque ha pasado eso. La sociedad como que se polariza en esas discusiones y eso siempre es perjudicial. O sea, entonces, no sé. Yo creo que a tu respuesta, hay muchas de las cosas que pasaron en el hemisferio norte
Vieron que la pandemia empezó en el hemisferio norte, después lo vimos nosotros, y así con cada una de las cosas, como uno se puede adelantar. Yo el tema de los maestros colectivizados, digamos, en gremios, en sindicatos, es un problema en todo el mundo, en el sentido de que los sindicatos se han puesto de punta y hacha en que a exigir cosas que no exigiría a nadie para ser tan seguro, pero es un patrón que se repite. Te diré que la situación uruguaya es bastante tibia al lado de lo... Yo tuve una charla en Estados Unidos hace un tiempo sobre este tema y me trataron de supremacista blanco porque la mayoría de los niños que morían, o los padres, perdón, que habían muerto en las colectividades negras latinas en Estados Unidos, entonces habían agarrado, lo mismo me pasó en Colombia, tuve una charla y los sindicatos maestros también trataron de que yo estaba promulgando el asesinato de niños, familias y abuelos. Por eso no, digo, la polarización que hay la vive toda la sociedad y hay un rol que no las redes sociales también, pero los redes, el rol de los medios masivos no hay que desconocerlo. No tiene, lo que no hay es una discusión de los riesgos asociados al cierre de escuelas. En realidad, yo creo que lamentablemente para todo lo que es el sistema educativo, todo lleva tiempo en verse, tanto sea la inversión como la disrupción, ¿no? O sea, lo vamos a ver escaladamente como un efecto dominó en los próximos años. Y además no está la percepción siguiente, vos cuando cerrás un bar, eventualmente un Estado puede subsidiar, dar dinero, apoyar económicamente, pero vos la educación no la podés apoyar económicamente. Vos no le podés decir a un niño que tenía 3 años cuando empezó todo esto, que ahora va a cumplir 5, mirá, te doy esta plata y recuperame los 2 años de aprendizaje y de colectivización con tus pares. No, lo que perdiste, perdiste. Entonces, mi siguiente temor es el tema vacunas y niños. Por ejemplo, los sindicatos de Estados Unidos no solo pidieron que vacunas para ellos para volver, o sea, estar vacunados para volver, sino que ahora están pidiendo que vacunen a los niños. Lo cual ya hay una discusión que tenemos que dar ya, es científico exigir eso, los niños tienen una mortalidad ínfima, ninguna vacuna va a encontrar beneficio para mortalidad para niños, y además en todos los países que han vacunado bien, y espero que Uruguay tiene todo pinta de que sucederá, controlaron los contagios en todos los rangos etarios. Pues en realidad, cuando vos controlás, está vacunada la población adulta de mayor riesgo, después los jóvenes, etcétera, como pasó Israel, en algún lugar de Estados Unidos, en Gran Bretaña. Obviamente, ¿no? El primer desfasado, y tú dices, mirá los niños, porque bajan los contagios en adultos, entonces quedan los niños como desfasados y después bajan detrás. Entonces, uno lo que puede, desde el punto de vista académico, científico, hay que, yo qué sé, yo sigo dando, me ven y piensan que soy maestro, digo, escuela, digo, yo tengo bastante sesgado a esta altura, pero digo, no hay que abandonar el apoyo a nivel local, en nuestras escuelas, con los padres. Todos nosotros podemos tener un rol muy importante llevando tranquilidad. O sea, si hay algo que sobran ahora son médicos hablando. Y todos los médicos están hablando de cosas que no les competen, a los gritos, haciendo cosas increíbles y diciendo cosas increíbles, pero no hay ningún médico optimista, no sé si lo vieron. No hay médicos optimistas, no hay nadie que vea una salida de esto. Y hay casi, y yo digo, no, nadie puede ningunear que está estresado el sistema, que está saturado, que algunos hospitales se llenen, que haya problemas asistenciales. Es una de las cosas que puede pasar en una pandemia y que la gente muera. Pero, a su vez, hay casi 1 millón de uruguayos vacunados. Hay cosas como para ver optimismo y yo creo que, le reitero, yo hice un artículo hace 15 días. Para mí, esto es muy arriesgado de mi parte, pero bueno, ya que todos tienen pronóstico, yo creo que antes del invierno está controlada la situación. El asunto es que no podemos esperar a controlarla para empezar las clases y perder otra mitad de año. Y les voy a decir algo, que se los tiro como una cosa hasta para investigar y para trabajar a nivel universitario. Un colega de Argentina me dijo que sus residentes de pediatría en el último año no habían ocultado pacientes casi. O sea que la disrupción educativa es a todo nivel. A nivel terciario va a haber disrupción educativa, seguro, porque además vos estás en nivel terciario porque pasaste por el primario, por el secundario y llegaste al tercero. Pero la formación de ustedes capaz que lo saben mejor que yo, la formación, no estoy en formación directa de residente yo, pero la formación de residente, los posgrados, todo lo que es la adquisición de conocimiento,
estas plataformas son espantosas. O sea, nadie puede defender a nivel local lo que es la comunicación presencial también a nivel terciario entre adultos. O sea que si vos me decís, vale, no hay que callarse más, ciencia hay que combatir a la divulgación negativa y acientífica, yo la combato, no puedo entender, o sea, puedo entender que haya intensivistas, la mayoría no, pero hay algunos intensivistas que hacen un fear-mongering, o sea, hay una campaña del miedo también con niños, ¿no? Por algo se exigió que se cerraran las escuelas. Y lo otro es, creo que como pediatras vinculados a los cuidados familiares, es redimensionar la escuela y defender a la escuela como aliado sanitario en la salud integral de todas las poblaciones. Creo que los colectivos feministas y que apuestan a mejorar la equidad de género, ya hay muchos indicios a nivel de mujeres con formación universitaria de deterioro. Hay un retroceso, porque los cuidadores siguen siendo las madres, ¿no? Principales en casa. Entonces las ramificaciones de esto van a ser gigantes y creo que la mayoría van a decir, pucha, qué mal que estuvimos, ¿no? El descalabro que va a ocasionar esto. Y creo que otra cosa es, ya nadie se come el verso de que van a cerrar 2 semanas, ¿tá? O sea, no te podés comer el verso ese. ¿Quién se iba a comer que iba a volver en mayo? Si se cerraron las escuelas y estaban todo el mundo aplaudiendo, o por lo menos callando, ¿qué presión tenía la calle, por ejemplo, para el caso Uruguay, pero pasa lo mismo en todos los países como para reabrirlas? Entonces, no me imagino mejor tarea. Hay muchos colegas acá, la veo a Andrea, vinculada con padres organizados. Somos padres, somos parte de la sociedad y antes que médicos somos ciudadanos. Y creo que cuando hay un problema grave ciudadano, como es el tema de escuelas, tenemos que dar la lucha para tratar de proteger la infancia desde el lugar que podamos, que sintamos que construimos y aceptando también nuestros miedos. Y última cosa, perdón, para estas cosas no hay que confiar, yo no confío nunca a nadie que no tenga la piel en el juego, como se dice. La piel en el juego significa gente que toma decisiones y que hace propuestas, que no se va a joder con las decisiones que toma o con las propuestas que hacen. ¿Sí? La mayoría de los profesionales de la salud llevamos a nuestros hijos al sector privado. Punto. Y son, durante el último año, ahora están todos jodidos, estamos todos jodidos porque está toda suspendida la educación. Pero vamos a vivir la reapertura primero de los privados, de los públicos. Entonces, cuando vos tenés la piel en el juego, significa que vos cada propuesta que hagas tenés que pensar o tenés que pedirle al que haga la propuesta o tratar de analizar si va a perder algo eventualmente si sale mal lo que propone. Entonces, ustedes saben, digo, los que tienen hijos chicos saben lo que es por Zoom, las complicaciones que da. No se puede defender la virtualidad. O sea, la virtualidad puede servir una semana, 2 semanas. Educar a un niño, ni siquiera nosotros que somos terciarios, nos da ni la paciencia ni la capacidad como para acompañar al aprendizaje a través de una pantalla. Ver a los niños viendo a sus amigos a través de una pantalla es como algo tan extraño. Yo les digo, prefiero que no vea a veces, y prefiero que juegue con niños en la calle, no sé, o tratar de buscar otra salida. Pero eso sí, yo y nada. Para mí hay que seguir, hasta que no reabran la escuela y que no vayan todos los UBS, la cosa sigue, porque el deterioro sigue, y cada día cuenta. Yo quería decir algo. ¿Me escuchan? Dale, Andrea. Bueno, primero agradecerte, Sebastián, obviamente, por la presentación y por seguir divulgando conocimiento acerca de las escuelas. Y me parece que a la pregunta de Vale, de cuál es nuestro rol, me parece que es lo que decías vos. O sea, nosotros, más allá de ser profesionales, somos ciudadanos y se está dando algo que obviamente va a deteriorar la educación de todos los niños y toda nuestra sociedad. Por lo tanto, me parece que nuestro rol tiene que ser activo en difundir, en realidad, difundir conocimiento, ¿tá? Porque hay mucha desinformación, muchísima desinformación, tanto en los padres, en los maestros, y en la sociedad toda, y en los médicos mismos, porque hemos escuchado declaraciones
que obviamente van en contra de toda la evidencia científica. Entonces, yo la verdad que sigo el tema desde el año pasado y vengo leyendo bastante sobre el tema, pero más allá de eso, o sea, creo que en este momento todos tendríamos como individuos ponernos la camiseta y luchar porque vuelva la presencialidad, porque obviamente, como decía Sebastián, la virtualidad no sustituye la presencialidad de ninguna manera, y además la desventaja, ¿tá?, de los niños que no acceden a la virtualidad y que no tienen sobre todo un adulto disponible, ¿tá?, para poder acompañar los aprendizajes, porque eso también es otra cosa. Yo ayer justo fui a buscar un cuaderno de matemáticas a la escuela, que agarré el cuaderno de una compañera de Martín, y cuando va esta mamá me dice, no, yo no tengo computadora, no tengo tablet, no tengo datos, o sea, esa niña, o sea, nosotros ahora estamos tratando de pasar por WhatsApp las actividades, y tiene una madre que tiene que salir a trabajar sí o sí, porque si no, no comen. O sea, realmente es dramática la situación. Entonces, me parece que nosotros, en nuestro rol, desde la universidad me parece que estamos en falta, porque la universidad, la verdad que en el tema niños prácticamente no se ha metido, los pediatras no se han metido, o sea, me parece que tenemos que seguir tratando de informar, tenemos que tratar de seguir defendiendo la educación y la educación presencial, ¿tá? Porque esto es, o sea, decir que la virtualidad es obligatoria, y todo, o sea, a ver, todos sabemos que es una fantochada. Entonces, para mayo, que digo que es el horizonte que tenemos, ¿tá?, tenemos que tratar de hacer presión, porque lamentablemente es la forma que tenemos como de seguir esta lucha, de hacer presión para que vuelva la presencialidad. Sé que las redes sociales no es lo mejor, pero quieras o no es una forma de difundir, o sea, en este momento y no tenemos... lo otro que te escucho, Andrea, y es un tema de derechos de los niños. ¿Sí? Y ese es un tema que no, es un tema de No derechos. menor. Cuando No, y además te dicen, no, primero está la vida. Bueno, si primero está la vida, ya te digo que el riesgo es casi nulo de que muera alguien por ¿sí? COVID siendo niño. Y que los maestros no son población de riesgo, Y ahora y que están los vacunados, padres y además. los adultos tampoco, más que riesgo que subirse al ómnibus para ir a trabajar, que estar conviviendo, hacer una comida normal en tu casa. Los niños se siguen contagiando. O sea, se van a seguir ¿Sí? contagiando mientras que haya circulación comunitaria. Y después lo Y otro más, es saltar, la otra es saltar en realidad con información precisa. La excusa que se utilizó para cerrar escuelas fue la variante. El sí, que nada que Instituto ver. Pasteur comunicó ¿no?, que estaba circulando la variante P1 brasilera, y a la noche se decretó la suspensión de clases. O Fue una sea, excusa. ya se vivió, o sea, en Estados Unidos, en Gran Bretaña lo mismo, no, la variante, bla, 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 está. Después se vio que no. Entonces, esa acción como refleja de ante cualquier duda, cerramos todas las escuelas, y además lo blando que significa cerrar el sistema educativo. Digo, las ramificaciones que tiene son gigantes. Tal Ayer yo cual. escuché, porque era abierto el CDC de la UDELAR, Yo estuve nadie escuchando. habló del tema escuela. Estaban todos los decanos. Hablaron de la presencialidad y la verdad que yo ¿Cuánto? muy poquito, pero además no estuve muy de acuerdo con lo que expresaron, porque hablaron de la transmisión del virus, que obviamente la escuela tiene poco impacto, ¿tá?, y que obviamente no se priorizó porque no se encerraron otras cosas antes que la escuela, pero también dijeron que ahora reabrir escuelas sería como un error, y la verdad que Perfecto, o no se sea que habló es de los... peor. Por eso, y en realidad no se habló de los efectos de no abrir escuelas, que son Bueno, mucho más pesados que reabrir. Entonces, miren, yo los si desde papers la que he hecho, universidad nos pasa eso, los papers que he hecho fueron hablando con saludistas y trabajando con saludistas y epidemiólogos. Que lo que hacen primero es, no hay decisión a corto plazo en esto, vos no podés pensar decisiones tan grandes a corto plazo, y no podés involucrar, no podés decidir cosas tan grandes sin incluir dentro de la toma de decisiones la balanza de los riesgos asociados a la intervención que vos proponés. No se habla de los riesgos, se habla muy, si ustedes ven, bueno, lo psicológico, ¿no? Se minimiza además lo psicológico como si fuera algo, la mente humana, como si fuera, y el bienestar mental, como si fuera algo blando,
pero todo el resto de cadena de repercusiones que puede tener el cierre de escuela, y además, empezamos en marzo del 2020. Estamos en abril del 2021. Imaginen de nuestra memoria haber borrado quinto de escuela y sexto. O primero de liceo. O sexto de liceo. Bórrenlo todo lo vivido ahí. Bueno, ¿ustedes no hablan con jóvenes que le dicen que no conocieron otros jóvenes en este último año? Sí, es horrible. Que poco y nada. ¿Eso cómo va a impactar? Ya está impactando, aunque vos no lo veas. Entonces, esa es una discusión que hay que insistir. Bueno, ¿se consideran los daños? ¿Se consideran los daños agregados a todo el daño ya hecho? Y con respecto, y quiebro una lanza, lamentablemente el sindicato de maestros uruguayo ha sido bien claro que no quiere presencialidad. Ahora salió creo, en mi opinión, esto es una opinión, defendiendo con intereses corporativos, y después de que se suspendieron se quejó de que la obligatoriedad, bla, 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 y los derechos de los niños, pero hasta que cerraron, e incluso ayer hubo declaraciones de una de las delegadas sindicales que decían que las escuelas estaba bien mantenerlas cerradas porque era todo un caos. Perfecto. No es la mayoría de los maestros, creo yo. No, hay maestros que me saco el sombrero en las escuelas donde he tenido contacto. Impresionante el trabajo que han hecho, pero sí, las corporaciones, desde todo punto de vista, ninguno defiende. O sea, uno se siente bastante solo en esto. Y en realidad como indignado de que, viste, cuando ves un desastre y nadie ve el desastre, decís, bueno, sí, lo peor es que te pasa hasta entre colegas, o sea, es como que... Lo otro que quería decir es que tampoco se toma en cuenta y nadie lo habla, es el tema de la vacunación de los maestros. O sea, esa variable que hay un gran porcentaje de maestros vacunados con 2 dosis, y ya pasaron los 15 días, o van a pasar los 15 días de la segunda dosis. En una escuela que están todos los maestros vacunados, por ejemplo, ¿por qué no se puede empezar? Otra cosa que el otro día escuchaba a Lucía Alonso, que me pareció que era muy atinado lo que decía, tomar una medida para todo el país, cuando en realidad capaz que hay lugares donde es seguro abrir, o que podés ir aislando casos y cerrando clases o escuelas si es necesario, pero no generalizarlo para todo el país, que genera un daño tremendo. Y yo creo que esta decisión, desde el punto de vista político, también tiene una connotación ética, de tomar este tipo de decisiones y las repercusiones que va a dar. Y bueno, me quedo por acá, pero bueno, gracias Sebastián por estar acá. Bueno, no sé si... En realidad, si alguien me dice por qué hay que cerrar escuelas, no encuentro una explicación a esta altura. Lo único que podría justificar es el colapso sanitario, o sea, en el contexto de un lockdown. O sea, cerró todo y ahí cerramos escuelas. Eso es lo que hay consenso y que en realidad, esto como para terminar de mi parte, digamos, acá lo que estamos viendo, lo que vos nombrás, Andrea, de la ética de nuestras sociedades, ¿no? O la moral que tenemos, vamos a no engañarnos. Es la moral que tenemos, la forma de conducirnos a nivel social es esta. No protegemos a los niños. Esa es la realidad que tenemos. Me parece que por eso digo, representa el cierre escolar el ninguneo a los derechos de los niños y la posición social que le damos a los niños. En lo particular, creo que hay un fracaso político en general, ¿no? Político tanto sea gubernamentales, oposición, en realidad la política ha fracasado en esta pandemia desde todo punto de vista, incluido de escuela, no así la ciencia, y creo que está el tema ese de los conflictos de interés cuando se mezcla la ciencia a los que dicen ser científicos y además son políticos. Entonces, eso que lo conocemos todo, bueno, es nefasto a esta altura para este tipo de toma de decisiones. ¿Sí? O sea, no hay personas en cargos de poder, y tanto sea académico, eso, libres de conflicto de interés político. O si los hay, han sido ninguneados, desterrados o barridos, digamos, por la mayoría.
para ser optimista, para terminar con eso, yo creo que en breve, mucho antes de lo que se piensa, vamos a tener un efecto vacunal de rebaño, sea por inmunidad natural o vacunal. Digo, hay un montón de contagiados, eso genera inmunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y espero que dentro de un mes, 2 meses, con escuelas abiertas, veamos lo que fue y no olvidar de que hay mucho trabajo por hacer en nuestra sociedad, y como médicos vinculados los pediatras tenemos ese rol doble para mí, que es no solo el médico, sanitario, científico, sino también de abogacía de los niños real. Hay una discusión que hemos dado con colegas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría que están ahora en cargos dirigenciales, que bueno, no estoy de acuerdo con el ENCAR, al punto de que el silencio también otorga. Entonces, creo que como todos profesionales vinculados también a ciertas organizaciones científicas, tenemos que elevar nuestra voz y plantear la discusión, aún a riesgo de que te traten como un negacionista o que te traten como no, la minoría. Bueno, pero hoy en día los niños son minoría y necesitan de alguien o de un grupo de gente, un lobby, digamos, bien entendido, de que defienda por los derechos de los niños. También me sorprendió no ver abogados, por ejemplo. Vieron que no hay abogados, porque esto es un tema de derechos. No hay abogados vinculados. Así que bueno, dentro de la nota mala uruguaya, yo esta charla que la di hace 2 meses, la daba en otro contexto y con otro ánimo. Ahora, bueno, el golpe que todos recibimos hace que la charla sea con un tono distinto, pero estoy casi seguro que en 1 o 2 meses vamos a tener otra realidad y vamos a tener que juntar las partes de todo este desastre. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo quería agregar una cosita, y es la siguiente. Creo que como ciudadanos todos podemos hacer fuerza, y eso es muy importante, pero a juzgar por lo que ha pasado a lo largo del tiempo durante la pandemia con este tema, para mí en este momento es el peor momento también, porque estamos al borde de salir. Yo coincido contigo, Seba, que pronto vamos a empezar a tener un efecto de la vacunación y el efecto rebaño, y tal vez, y es una propuesta, se las dejo picando para cerrar, y tal vez nosotros como fuerza universitaria y como departamento podemos hacer una especie de carta abierta a la ciudadanía y ver quién nos acompaña. Por lo que decías que, por ejemplo, en las discusiones que has tenido con la SUP, a mí me dolió mucho que la SUP, entre otros, inconsultamente con los socios, estableciera y firmara una declaración con la que estoy segura que muchos no estábamos de acuerdo. Lo mismo que el sindicato médico, o sea, y te digo, he hablado con muchos colegas, Sociedad de Anestesia, nadie consultó nada, y las directivas firmaron un documento sin ni siquiera pensar si había de repente mitad y mitad de socios que apoyaban y que otros no. Entonces, me parece que lo que nosotros podemos dar es, desde el departamento, hacer una nota breve con las cosas más contundentes e importantes, empezando por decir que como pediatras, neonatólogos y gente preocupada por los niños, tenemos conflicto de intereses, como decís vos, por supuesto, por los niños y los adolescentes, porque como decís, esto los jóvenes, sí, mucho más que todo. Los niños. Entonces, tal vez, si somos estratégicos, por lo menos preparar algo que se pueda difundir, que quien quiera acompañe, pero que con la voz del departamento en la universidad tal vez podamos juntar otras voces que puedan generar un puente hacia todo ese espectro político que está cegado y que no está escuchando lo que las voces individuales están diciendo. Por lo que decían, porque hay maestros que tienen miedo, obviamente hay muchas razones que explican eso. Entonces, tal vez, no sé, Seba, Andrea, Vale, que han estado en el tema y sobre todo acompañando, capaz que puede ser una idea, y si... Sí, a mí me parece bárbaro, porque haría como servir, más fuerza de una institución universitaria, o sea, y un tal departamento. vez nos prepare para esa salida que yo estoy segura que va a ser pronta, pero tal vez sea un decirlo antes para que alguien que tenga que tomar la decisión
pueda tomarlo para tener fuerza para decidir la apertura lo antes posible. Veremos cómo sean las cosas. Pero bueno, si están de acuerdo, nos ponemos a trabajar en eso y bueno, estoy segura que vamos a juntar mucha gente, muchas voluntades que acuerdan con todo lo que hablamos aquí. Buenísimo, además, yo totalmente de acuerdo. Creo, hay algo que dijo Andrea ahí, creo que sí. No puede ser que esta regla sea unánime para todo el mundo, además, ¿no? Que se cierren todas las escuelas, todos los cosas, es como demasiado drástico todo, sin considerar que la escuela rural de no sé dónde son 3 paisanos que llevan a sus hijos, esté cerrada, que tal ciudad que casi no tiene COVID esté cerrada. No, bueno, esa regionalización de las decisiones sanitarias, educativas, tiene que exigirse, y hay que exigirlo, porque además hay base científica para elegirlo, y hay, sobre todo en esto, desde el punto de vista de los daños que vamos a vivir todos, ¿no? Bueno, realmente las medidas que hay que tomar, o sea, en las escuelas, son medidas sencillas. Una pavada. Una pavada A ver, que no se requiere, o sea, a horrorizan veces porque no exigen había más para lavar cosas. agua y jabón. Que Claro, pero después había son medidas escuelas que que no son, tenían agua y jabón. ¿Qué tanto agua y jabón? Un lugar para lavarse las manos, los gurises. Yo qué sé, un y poco de sí, distancia. Los chiquilinos y hacen el drama con tapabocas, las máscaras. En fin, los claro, pero maestros no son encima, población de riesgo, están vacunados, gran parte. Muchos padres van a estar vacunados. O sea, esto va a cambiar, pero hay que minimizar los riesgos. No puede por ser eso, tipo, un mes. Un mes, ¿te parece poco? Un mes, ¿no? O sea, claro, pero tardamos. realmente son medidas sencillas. Yo que sé, en la escuela de mi hijo, por ejemplo, no hubo ningún caso. O sea, no pasó nada. Y sin embargo, cerró. Por eso te digo, realmente me Comprendiendo parece que que eso de la cancha y regionalización y de practicó. ver qué lugares más de riesgo y capaz que menos de riesgo es importante porque creo que el daño es menor. No, y lo otro es por ejemplo, ¿vamos a admitir que haya vacaciones de invierno este año? No, ¿no? Hay que recuperar el tiempo perdido. Claro, eso es toda una discusión, ¿no? Pero yo no podía creer que nadie pusiera en discusión de que enero, febrero cerrado. Bueno, la gente terminó pidiendo el año que cerraran, ¿no? Pero digo, cuando esté controlada la situación, ¿vamos a recuperar clases? O sea, los chiquilinos lo necesitan. Ese tipo de discusiones, pues además a nivel universitario, se van a vivir también. O sea, empezó la pandemia cuando los que estaban en quinto de liceo, haciendo medicina el año pasado. Imagínense cómo están haciendo sexto este año que ya se les suspendió de nuevo. Y eso el año que viene, la enorme mayoría tendría que estar en primero de facultad. No sé, los que llegaron a sexto, difícil que abandonen después. Bueno, ¿en qué situación llegan? O sea, va a ser complicado. Y ya hay que pensar la pospandemia y tratar de. Y tampoco pensar, última cosa que digo, prometo. Vieron que dice, no, el futuro de los niños, no, sí, lo vamos a ver a largo plazo. No, pero ahora tienen derecho. Ahora son un presente los niños. Luego no podés decir que solo son el futuro, no. Son el futuro, pero son el presente de cada día y es la infancia de ellos que están viviendo. Ahora. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a todos. Buenísimo, como siempre, y nos quedamos pendientes de trabajar en esto. Nos vemos. Chao.